Vamos a leer los versículos 1 al 16, Romanos capítulo 2, versículos 1 al 16. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo bueno, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Oh Padre, gracias te damos porque aunque nosotros hemos de comparecer un día ante el tribunal de Cristo, estamos tranquilos, estamos, Señor, seguros, porque sabemos que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Gracias te damos por Jesucristo, gracias, Señor, por su evangelio. Por él nosotros somos salvos. Oramos para que tú, oh Dios del cielo, nos ayude, confirme en nosotros esa seguridad al exponer tu palabra en esta mañana. Y aquellos que no tienen esa seguridad, o que están amparados en una falsa seguridad, oramos, oh Señor, para que tú los traigas a Cristo y puedan estar seguros de que no serán condenados en aquel día. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo de adoración. Bendícenos, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. En todos nosotros, por ser portadores de la imagen de Dios, hay un sentido de justicia. Un sentido de justicia que nos lleva a condenar a todo aquel que hace algo que es incorrecto. Cuando nosotros vemos que alguien hace algo incorrecto, nosotros condenamos a esa persona y nosotros nos alegramos incluso cuando todo el peso de la ley cae sobre esa persona que ha hecho algo incorrecto. Y eso es un reflejo, repito, de la imagen que nosotros poseemos de Dios. Ahora bien, aunque nosotros reaccionamos así cuando vemos en los demás algún acto de injusticia, no siempre sucede lo mismo con relación a nosotros mismos. Es decir, no tenemos una conciencia clara muchas veces de que nosotros estamos en la misma condición de aquel a quien nosotros condenamos. No estamos consciente de que nosotros merecemos el mismo castigo que nosotros queremos que se le aplique a aquel que nosotros hemos juzgado. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo está enfocando en esta sección que comenzamos a estudiar la semana pasada. Luego de haber declarado el juicio de Dios sobre toda la humanidad y declararlo en el sentido de que el juicio de Dios ha caído sobre los seres humanos, muchos de los seres humanos, en un sentido temporal, porque Dios los ha entregado a pasiones vergonzosas, porque Dios los ha entregado a toda clase de pecado. Hay muchas personas a quienes Dios en su gracia ha preservado de caer tan bajo como otros.
Y esas personas tienen un sentido de justicia que los lleva a condenar a aquellos que sí viven entregados a esa maldad. Y ellos están frotando las manos porque ellos están diciendo, eso es lo que esa persona merece. Y ahora el apóstol Pablo se va a enfocar en esas personas moralistas, en esas personas que tienen un sentido de autojusticia. Aquellos que entienden que no son merecedores del juicio de Dios como los otros. Hay varias cosas que el apóstol Pablo nos dice aquí con relación a ese juicio. Es cierto, dice Pablo, que hay muchos hombres y mujeres a quienes Dios no los ha entregado a una vida de maldad. Hay muchas personas que no han llegado tan bajo a una vida, en su vida de inmoralidad, en su vida de pecado. Eso es cierto. Pero eso no significa que estas personas correrán una suerte distinta a aquellos que viven entregados a la maldad en el juicio final. Hay un juicio final donde todos van a recibir exactamente la misma condenación. Hay varias cosas en ese sentido que el apóstol Pablo nos dice. Lo primero que él nos dice es que ese juicio es seguro. Ese juicio es seguro. Eso fue lo que comenzamos a ver la semana pasada. El juicio de Dios es tan seguro que los pecadores no podrán poner una excusa verdadera delante de Dios. El juicio de Dios es seguro porque descansa sobre la verdad de Dios. Versículo 2. El juicio de Dios es tan seguro, o la certeza del juicio se manifiesta, se evidencia en los mismos juicios que los moralistas realizaban. Ellos condenaban a los demás, como ya dije, por un sentido de justicia que había en ellos. Bueno, pues si ellos tienen ese sentido de justicia, aquel que los va a juzgar a ellos es más justo que ellos. Y por eso ellos no escaparán. En segundo lugar, nosotros comenzamos a ver que el juicio de Dios no solamente es seguro, sino que es justo. Es un juicio justo. Versículo 4 al 8. El juicio es justo porque los moralistas malinterpretan la providencia divina. Y es interesante esto porque muchas personas podrán decirse, pero si yo no vivo como aquel vive, pero si yo no vivo esa vida depravada que vive aquel, ¿por qué Dios me va a juzgar a mí? ¿Por qué yo seré condenado conjuntamente con aquel que vive esa vida? Y alguien podría ver a Dios como un Dios injusto y podría ver el juicio de Dios como un juicio injusto. Bueno, Pablo va a derribar esa forma de pensar de algunos. Y él les dice que el juicio de Dios es justo porque los moralistas malinterpretan la providencia divina. Versículo 4, o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo a esta gente? ¿Saben por qué ustedes no han llegado tan bajo, no han caído tan bajo como aquellos? ¿Saben por qué? Por la providencia divina. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Dios los ha preservado. No todos los hombres son pecadores, pero no todos los hombres viven en el mismo nivel de pecado y en el mismo grado de pecado. No todos los pecadores viven entregados en el mismo nivel a la maldad, no todos. Por eso nosotros vemos gente que son delincuentes, vemos asesinos, vemos ladrones, vemos atracadores. Y usted dice, no, espérate, yo no llego, yo no hago eso, yo nunca he hecho eso. Mira, yo te puedo decir en un momento de apuro, yo te puedo decir una mentirita piadosa en un momento de apuro para salir de abajo o para ayudar a alguien. Yo te puedo decir una mentirita piadosa, pero yo no soy un mentiroso como esta persona que miente hasta sin necesidad de mentir. ¿Ven, hermanos? ¿Y saben por qué esos hombres no han caído tan bajo? ¿Saben por qué esas personas no han caído tan bajo? Por la providencia divina. Eso es lo que Pablo está diciendo con esta pregunta retórica. O menosprecia la riqueza de su benignidad. La palabra benignidad lo que significa es bondad. La bondad de Dios. Paciencia, y esa palabra paciencia quizás no es la mejor traducción, porque lo que significa una persona que está mediando entre dos personas que están en conflicto, o alguien que está en conflicto con otra, pero él actúa como un mediador. No le paga a esa persona como esa persona merece que se le pague. Y más bien lo que esta persona está tratando de buscar una tregua entre ellos.
Y la palabra longanimidad, esa palabra, o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, esa palabra longanimidad sí debe ser traducida como paciencia. La palabra macrothumia, y esa palabra lo que significa es capacidad de aguantar bajo presión. Dios es paciente, Él soporta con paciencia los pecados de su criatura, por eso no lo ha mandado al infierno. Ahora, ¿cuál es el propósito de todo eso? Que Dios sea bondadoso, que Él esté mediando entre Él y el pecador. Él esté buscando una tregua constantemente. Y que Él sea paciente, que Él soporte con paciencia las ofensas de su criatura. ¿Cuál es el propósito? Que eso sirva para guiarlos al arrepentimiento. Pero ¿qué es lo que pasa con el moralista? Que él interpreta mal el asunto. Y él cree que porque él no ha caído tan bajo como el otro, es porque él es mejor que el otro. Y por lo tanto, él merece que Dios le dé el cielo. ¿Ven? La mala interpretación. Por eso es que hay mucha gente que no se convierte. Y cuando te dice, tú tienes que convertirte. No pierdas su tiempo conmigo. Vaya y predíquele a aquel, mire, que ese sí es terrible. Ese es un delincuente. Predíquele, ese sí necesita. Pero yo no necesito. ¿Por qué? Porque yo soy bueno. Yo vivo una vida moral decente. Está interpretando mal la providencia divina. Por eso el juicio es justo. En segundo lugar, ahí fue donde nos quedamos la semana anterior. Estoy haciendo un recuento, mis hermanos, porque algunos de ustedes son olvidadizos y otros no estuvieron con nosotros la semana anterior. En segundo lugar, el juicio de Dios es justo porque, aunque Dios es bondadoso, estos hombres, estos moralistas, permanecen endurecidos en sus corazones y no quieren volverse a Dios. ¿Cuál es el propósito de la bondad de Dios? Guiarlos al arrepentimiento, pero ellos han endurecido sus corazones contra esa bondad y no se quieren volver a Dios. Miren el versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Después de la caída del hombre, el Señor no solo ha soportado pacientemente los pecados de sus criaturas, sino que además despliega sus actos bondadosos sobre ellos con tal de acercarlos así. Dios nos da cada día alimentos, Él nos da oxígeno, Dios nos da energía, Dios nos protege y además Él restringe nuestra maldad. Pero si endurecemos nuestros corazones frente a estos actos bondadosos, frente a estos actos misericordiosos de amor de Dios y no nos volvemos a Él, estamos acumulando ira sobre nosotros. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí. De hecho, la imagen que Pablo presenta es precisamente la de un río. Él presenta la ira de Dios como un río. Un río que viene en crecida, un río que viene corriendo. Pero hay una represa que es la bondad de Dios, la misericordia de Dios de este lado de la eternidad. Una represa ahí, hay un dique que retiene, que va reteniendo esa agua y va reteniendo esa agua y la va reteniendo. Pero ¿qué sucede? Que el río se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando y un día ese dique va a colapsar. O un día esa represa se va a rebosar y toda esa ira de Dios caerá sobre los seres humanos. Por cada acto de bondad que Dios despliega sobre los seres humanos para que ellos se vuelvan a Él y ellos no se vuelven a Él, lo que están haciendo es acumulando la ira de Dios sobre ellos. Y un día, dice Pablo, toda esa ira se derramará sobre ellos. Eso fue lo que Jesús les dijo a aquellas ciudades que no se arrepintieron frente a los milagros que Él realizó allí. Mateo capítulo 11, versículo 20 al 24. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza, dice el Señor Jesucristo. Versículo 22, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta el cielo eres levantadas hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma y en Gomorra, o si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy.
Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. El Señor realizó muchos milagros en estos lugares. ¿Y cuál era el propósito? Que la gente se convirtiera. Y como la gente permaneció impenitente en estas ciudades, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Pronuncia unos ayes sobre ellos. ¡Ay de ti! Malditos, eso es lo que significa la palabra ay allí. Malditas ciudades. ¿Por qué? Porque si en Sodoma y en Gomorra se hubiesen hecho los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que se hubieran arrepentido. Por tanto, dice el Señor, en el día del juicio será más tolerable. Eso es mucho decir. Será más tolerable. No es que no será castigada Sodoma. No, es que será más tolerable. Es decir, el grado de castigo será superior para estas ciudades que para Sodoma y para Gomorra. ¿Y por qué? Bueno, porque en Sodoma y en Gomorra, según el registro bíblico, nosotros no encontramos ningún milagro. Dios no hizo ningún milagro allí. Y está diciendo el Señor aquí, el castigo para ellos será más tolerable que para ustedes por todos los milagros que se han hecho en ustedes. En tercer lugar, el juicio divino es justo debido a las acciones de estas personas. Versículos 6 al 8. Romanos 2, 6 al 8. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. En todo el Nuevo Testamento se nos enseña que la base del juicio final son nuestras obras. Dios nos juzgará en base a nuestras obras. Esto incluye todo lo que pensamos, todo lo que decimos y todo lo que hacemos. Mateo capítulo 16, versículo 27. Mateo capítulo 16. Versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Las obras. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 en adelante. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno como según sus obras. ¿Cuál será la base del juicio? Nuestras obras. Ahora bien, permítanme aclarar que aunque las obras son la base del juicio final, eso no significa que la salvación se obtiene por medio de las obras. La Biblia enseña claramente que la salvación es gratuitamente, por gracia, es por medio de la fe en Jesucristo. Y si la salvación es por gracia, entonces, ¿por qué seremos juzgados sobre la base de nuestras obras? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando aquí? Él está diciendo que le dará vida eterna a aquellos que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Eso es lo que él está diciendo aquí. Que la salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. La salvación no es sobre la base de las obras. Vean el texto una vez más. Romanos capítulo 2, versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. ¿Qué es lo que Pablo nos dice aquí? Pablo afirma que Dios le dará vida eterna a todos aquellos que pacientemente se mantienen en el camino de Dios buscando las cosas celestiales. Es decir, honra, gloria e inmortalidad. Eso es lo que él está diciendo.
Vida eterna a los que perseverando en bien hacer. No es salvación por obras. Pablo está diciendo, Dios le dará vida eterna a aquellos que se mantienen, que pacientemente se mantienen en el camino de Dios, buscando las cosas celestiales. Eso es lo que le está diciendo. Ahora, los únicos que pueden mantenerse en el camino de Dios, buscando las cosas de arriba, son los creyentes. Nadie más. Aquellos que han sido salvados por gracia. Son los únicos. Satanás nos pone un montón de tropiezos en el camino para tratar de impedir que nosotros lleguemos a nuestro destino eterno, a nuestra patria celestial. Él trata de desviarnos, apartarnos del camino, pero con la gracia que el Señor nos proporciona, seguimos avanzando cada día con la mirada puesta en las cosas celestiales. Eso es lo que Pablo está diciendo. En segundo lugar, el Señor le dará condenación eterna a todos aquellos que son rebeldes y desobedientes. Versículo 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen la injusticia. El problema de esta persona no es que viven vidas disolutas, mírenlo ahí. Él no está diciendo condenación eterna, eso no es lo que está diciendo, pero ira y enojo contra aquellos que viven una vida entregada a la maldad. Eso no es lo que le está diciendo allí. Aquellos que viven una vida inmoral decente, no es eso lo que le está diciendo. Ira y enojo a los que son rebeldes y desobedientes a la voluntad de Dios. Por eso el Señor los mandará al infierno. Las palabras ira y enojo aquí no solo son maneras de describir el desagrado de Dios contra estos pecadores, sino también y sobre todo son términos usados para describir los tormentos del infierno. Hay muchas palabras utilizadas en la Biblia para describir los tormentos del infierno, como la palabra fuego, por ejemplo. Destinados al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, al lago de fuego o al lago que arde con fuego y azufre. Es muy probable que el fuego del infierno sea real, pero es muy probable que eso sea una metáfora. Es muy probable que ese fuego solamente sea una descripción para hablar acerca del tormento, de lo tormentoso que es el infierno. De hecho, eso se ha debatido mucho en los círculos académicos del cristianismo a lo largo de la historia. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, porque también el infierno es descrito como un lugar de tinieblas. Y al siervo malo, echadle en las tinieblas de afuera. Ahora, si el infierno es un lugar de fuego, ¿cómo puede al mismo tiempo ser un lugar de tinieblas? ¿Pueden coexistir las tinieblas y el fuego al mismo tiempo? Ahora, todo esto, hermano, lo que describe, ¿qué es? Tormento, obviamente, es tormento. Como la palabra ira y enojo. De hecho, el infierno precisamente consiste en eso. En la separación eterna de Dios. Eso es lo terrible del infierno. Lo terrible del infierno es que los seres humanos allí estarán separados del Señor. Separados eternamente del Señor. Es experimentar eternamente el desagrado de Dios, la separación de Dios. El infierno es un lugar tormentoso. El infierno es el infierno porque Dios no está en el infierno. Su presencia no está en el infierno. Por eso es el infierno y por eso es un lugar de tormentos. Y el cielo es un lugar deleitoso. ¿Saben por qué? Oh, pastor, porque ahí hay nubes, porque ahí están las estrellas. No, el cielo es un lugar deleitoso porque Dios está en el cielo. Lo que hace un lugar de tormento
es que Dios no esté ahí. Y lo que hace a un lugar deleitoso es que la presencia de Dios esté ahí. Si Dios estuviera, si su presencia estuviera en el infierno fuera un lugar deleitoso. Y si la presencia de Dios no estuviera en el cielo fuera un lugar de tormentos. El juicio de Dios es verdadero. El juicio de Dios, el juicio final es justo. En tercer lugar, el juicio de Dios es universal. Versículos 9 y 10. Romanos 2, 9 y 10. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. Como ya hemos señalado, al mencionar a los judíos y a los griegos o a los gentiles, el apóstol Pablo está englobando aquí a todos los seres humanos. De hecho, él lo dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano. Sobre todo ser humano. Ahora, para ser más específico, Pablo dice, al judío primeramente y también al griego. Porque al decir sobre todo ser humano, alguien puede decir, sí, sobre todos los seres humanos gentiles. Podría decir el judío, que probablemente Pablo lo tiene en mente aquí. O el moralista podría decir, sí, sobre todos los seres humanos que viven una vida entregada a la maldad, como lo que él describe en el capítulo 1, versículo 24 al 31. Pablo dice, no, al judío primeramente y también al griego. Todos están incluidos ahí. Eso significa que cada persona comparecerá delante de Dios en el juicio final. Ricos y pobres, grandes y pequeños, blancos y negros, abiertamente inmorales y extremadamente religiosos, todos estarán presentes en ese tribunal. Todos, nadie estará exento de estar presente en ese juicio. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Versículo 10, hablando de los débiles en la fe, dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 14, versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Cuántos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Bueno, pastor, lo que pasa es que usted pienso que está un poquito errado. Porque el tribunal de Cristo no es lo mismo que el juicio final. Son dos juicios diferentes, son dos juicios distintos. Una cosa es el tribunal de Cristo y otra cosa es el juicio final. Y la diferencia consiste en que el tribunal de Cristo es un juicio donde solamente van a participar o vamos a participar los creyentes. ¿Con qué propósito? Bueno, con el propósito de que los creyentes recibamos la recompensa debido a nuestro amor al Señor, debido a nuestra fidelidad al Señor, debido a nuestro servicio. Y eso es el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es un juicio exclusivo para los cristianos, para ellos recibir la recompensa que el Señor le dará, repito, por su fidelidad y por su servicio al Señor. Eso es lo que muchos entienden y eso es lo que muchos enseñan cuando hablamos de este tribunal, el tribunal de Cristo. Eso es lo que muchos entienden cuando hablan de este pasaje, Romanos 14, 10, o 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10, que ya citamos, que sería el pasaje paralelo. Pero en realidad, ¿es eso lo que Pablo tiene en mente? ¿Esa interpretación pasa la prueba bíblica?
Bueno, me parece que no. Yo creo que Pablo no está hablando aquí de un juicio que será para los creyentes, que es donde ellos supuestamente recibirán recompensa. Yo creo que Pablo está hablando aquí del juicio final. El mismo juicio que él ha descrito en el capítulo 2, de ese juicio final que estamos predicando en el capítulo 2. ¿Y por qué, pastor? No me voy a ir a otro sitio. Vean los versículos que siguen, versículos 11 y 12. Una vez más, sigan la secuencia conmigo. Versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Pablo está hablando aquí de los débiles en la fe. ¿Recuerdan? Recibid al débil en la fe. Y lo que Pablo está diciendo es que nosotros no debemos constituirnos en jueces, ni los maduros, ni tampoco los débiles. No debemos constituirnos en jueces en la iglesia con relación a cosas que no tienen una base bíblica. Y eso es lo que le está diciendo. Hay personas que son débiles en la fe y ellos entienden, por ejemplo, que comer, y sobre todo estos judíos, probablemente son lo que Pablo tiene en mente, judíos que todavía influenciados por la ley mosaica, entendían que ciertos alimentos no se debían comer, que el cristiano no debía comer chuleta, que el cristiano no debía comer chicharrón, porque eso viene del cerdo, y el cerdo es un animal inmundo, y por lo tanto el creyente no debe comer esas cosas. Eso pertenecía a las leyes dietéticas, las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Nosotros no somos israelitas. Nosotros no somos judíos de sangre. Nosotros no estamos bajo esas leyes ceremoniales porque no pertenecemos al antiguo pacto. La iglesia pertenece al nuevo pacto. Y todas esas leyes ceremoniales apuntaban a una persona. Eran un tipo de Cristo, quien es el antitipo. Y en Cristo todas esas leyes quedaron cumplidas. Y ese era el problema que se le estaba presentando a Pablo aquí en la iglesia. Miren el versículo 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Pueden ver el contexto, mis hermanos? Si tú crees que comer chicharrón, eso es pecado, si tú crees eso, no te lo comas. Pero no condene al que se lo come. Ahora, yo que soy maduro, que sé que eso no es pecado, tampoco voy a agarrar una libra de chicharrón y me la voy a comer delante de un hermano que es débil y que cree que eso es pecado. No me la como delante de él. Compro mi chicharrón y lo guardo, y cuando él se vaya me lo como. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y recibe al débil en la fe, porque son débiles. Creer que ciertos alimentos son inmundos, eso es debilidad espiritual. Eso se llama inmadurez espiritual. Inmadurez espiritual se llama eso. Y ese es el contexto en el que Pablo le está diciendo ahora. El débil no juzgue al que es maduro, no lo condene. Ahora noten que Pablo no está hablando aquí de pecado. Pablo está hablando de cosas que algunos creen que es pecado. Porque hay muchos creyentes así. No, yo no voy a la playa porque ir a la playa eso es pecado. No me diga. ¿Y dónde dice la Biblia que ir a la playa es pecado? ¿Quién hizo la playa? ¿El diablo? No, la playa es del diablo. ¿Y quién te dijo que la playa es del diablo? Las playas son de Dios. Y los ríos son de Dios. Y todo Dios lo ha creado para que nosotros lo disfrutemos. Eso está bien claro, mis hermanos, en las Escrituras. Ahora hay gente que no entiende este asunto. Ahora dice Pablo, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y ahora noten, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará, ¿quién? Toda rodilla. ¿Cuándo será eso? ¿Cuándo será eso? ¿En el tribunal de Cristo? ¿En el tribunal de Cristo? No, mis hermanos, en el juicio final. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Todavía no me convence, pastor. Pues miren el 12.
De manera que cada uno de nosotros dará ¿a quién? ¿A quién? A Dios cuenta de sí. ¿Ven que es el mismo juicio? Es el mismo juicio. Es el mismo contexto, mis hermanos. Es la misma idea que Pablo está desarrollando. Todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque está escrito: vivo yo, dice el Señor, que ante mí en el juicio final se doblará toda rodilla y toda lengua un día va a tener que confesar a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Pastor, y entonces, ¿por qué me está hablando del tribunal de Cristo si es el mismo juicio final? Bueno, porque Dios el Padre, dijo Cristo, a nadie juzga directamente, sino que todo el juicio ha dado al Hijo. ¿Quién es que nos juzgará en aquel día? Nos juzgará Dios el Padre por medio de Dios el Hijo. Por eso fue que Juan vio a uno sentado en el trono. ¿Y a quién fue que él vio sentado? Al Señor Jesucristo. Porque el Padre a nadie juzga directamente. Porque todo el juicio lo ha dado al Hijo. Dios el Padre juzgará por medio de Dios el Hijo. Es un solo juicio, es el mismo juicio. Así que Pablo afirma que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. A pesar de que muchos creyentes aseguran, repito, que el juicio descrito en este pasaje es solo para que los creyentes reciban recompensa por su fidelidad al Señor. Eso no es lo que el pasaje enseña. Los dos versículos siguientes, repito, nos enseñan lo mismo. El juicio final es universal. Nadie faltará a esa solemne cita. Nadie. Y nadie llegará tarde. Nosotros llegamos tarde a muchas citas. Mira que me agarró un tapón. Ahí no te va a agarrar un tapón. Nadie llegará tarde a esa cita. Nadie faltará. Todo el mundo estará presente ahí. Repito, hermano, todo el mundo estará presente ahí. Nadie llegará tarde. Nadie podrá evadir esa cita con el Creador. Y nadie llegará tarde a esa cita. Juan nos dice que él vio a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios en el juicio final. Apocalipsis 20:11, ya lo leímos. A todos los muertos, todos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y yo te pregunto, ¿estás preparado para esa cita con Dios? ¿Te has preparado? No podrás evadirla. Hay muchas cosas que nosotros evadimos. Yo tengo una cita con el médico, pero no voy para allá, no. Yo tenía una cita de trabajo, pero no voy ahí. No hay forma de evadir esta cita. Un día todos nosotros estaremos delante de ese juez. Un día todos nosotros nos presentaremos delante de él para rendirle cuentas. Y la pregunta una vez más que te hago es, ¿estás preparado para eso? ¿Estás preparado para presentarte delante de ese juez? Pastor, ¿y cómo uno se prepara? Bueno, la única manera de uno prepararse es en Cristo. No hay otra manera de prepararse. Oh sí, pastor, yo me estoy preparando para ese día. Mire, hay algunos vicios que yo tenía que yo lo he ido dejando. Yo estoy haciendo algunas cosas buenas mire, yo hasta estoy yendo a la iglesia. Pues yo me estoy preparando. Yo estoy visitando la iglesia y estoy leyendo la Biblia. No, la preparación es en Cristo. Esa es la preparación. Entregándole tu vida a Cristo. Es la única manera en la que tú vas a poder estar preparado para presentarte delante del Señor si quieres ser absuelto en ese juicio. De lo contrario, no hay otra forma. Sí, es bueno que estés visitando la iglesia, es bueno que estés leyendo la Biblia, pero lo que te prepara es entregarle tu vida a Cristo. Eso es lo que te prepara. Sí, yo me voy a preparar, pero primero tengo que resolver algunas cositas. Bueno, ojalá que tú la puedas resolver antes que un enemigo que vive al acecho se presente y toque tu puerta. Hay un enemigo llamado muerte
que anda detrás de tus orejas, aunque tú no lo sepas. Y en cualquier momento, Él va a tocar tu puerta. Y si tú no se la abres, ¿saben qué? No importa, porque ese enemigo anda con una llave maestra, así que él abre cualquier cerradura. Él se va a meter a tu casa y como quiera te llevará. Y si no te has preparado para ese entonces, no habrá forma de que te prepares después. Considera esto, mi amigo, y con esto concluyo. Hay un punto más que quiero considerar, pero ya el tiempo se me fue. Considera esto. Todo lo bueno que Dios es contigo, todas las cosas que Dios en su gracia te concede, todo lo que Él te da. Lo que pasa es que nosotros somos tan ingratos que nosotros no miramos todas las cosas buenas que el Señor nos da. Y siempre vivimos pendientes de las cosas que nosotros no tenemos. Pero Dios ha sido tan bueno, tan generoso con nosotros. Y es tan generoso con nosotros, tan bueno con nosotros, que nos provee todo lo que nosotros necesitamos, con el propósito de que nosotros vivamos para su honra y su gloria. Y por eso Él quiere que tú le entregues tu vida a Cristo. Él quiere que te vuelvas a Él. Él quiere guiarte al arrepentimiento. Y si no haces eso, cuando te presentes delante de Él, no tendrás excusa. Tú la puedes dar aquí, pero a Él no. Él no aceptará excusa de ti. Quiere el Señor entregarle, que tú le puedas entregar tu vida a Cristo antes que se presente la muerte, antes que se te acabe la oportunidad que Dios te da. Repito, eso puede ocurrir en cualquier momento. Así que entre tanto que tiene tiempo, entrégale tu vida a Cristo. Arregla tu cuenta con Dios ahora, para que no seas condenado en aquel día. El Señor les bendiga.